Entonces, cuando se hacen traducciones, se van perdiendo muchísimas palabras, muchísimos significados. Por ejemplo, uno de mis cuentos infantiles está traducido, yo lo escribí en español y me hicieron el favor de traducirlo al Ixil, que es uno de los idiomas de Guatemala. Y me decían allí que no se traduce literal, por supuesto. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un ave que está posada sobre un árbol, pues, o sobre una rama, no se dice así en muchos idiomas, y no solo los idiomas originarios, sino que muchos idiomas no se dice textual como yo lo estoy diciendo en el castellano, hay un ave posada en la rama de un árbol, sino que se habla de todo el contexto. Entonces, cuando son las traducciones, muchas veces el traductor no interpreta eso, lo interpreta a su manera, y es cuando cambia palabras, cuando cambia lo que se quiso decir. Y ese problema hay en muchísimos libros históricos, llámese el libro que ustedes quieran llamarlo, porque no son en sus idiomas originales. Hay muchísimos textos que se redactaron hace miles de años o centenares de años, y ya cuando los tradujeron a diferentes idiomas se va perdiendo la esencia. Por ejemplo, les cuento, yo estuve investigando mucho sobre la biblioteca de Alejandría, que realmente no se tiene ningún rastro de ella. Se supo que existió, pero no se tiene ningún rastro. La biblioteca de Alejandría se surgió por allá por el año 300 antes de nuestra era, en la época, bueno, cuando murió Alejandro Magno, uno de sus generales, Ptolomeo inaugura la biblioteca de Alejandría, en Egipto. ¿Y qué pasaba allí? Primero, Alejandría pues fue nombrada así por Alejandro Magno en honor a él, pero estaba en un puerto muy importante, un puerto del Mediterráneo, donde tiene pues conexión con muchas otras partes del Oriente Medio. Pero aparte era un punto importante para la ruta de la seda. Entonces muchos barcos, muchas cosas pasaban por allí, y algunas de estas personas que llegaban en esos barcos llevaban textos, cualquier texto, de cualquier categoría, cualquier texto que ustedes se puedan imaginar, pasaba allí y eran recogidos por los generales de Ptolomeo, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Era recogido por los generales de Ptolomeo, y había una serie de escribas que estaban sacando copias en papiros, estaban sacando copias de esos documentos que encontraban. Ellos se dedicaron a buscar cualquier documento en cualquier idioma de los que había en esa región y lo pasaban al griego. Por supuesto que muchos no sabían a cabalidad qué era lo que decía en los idiomas en los que estaba escrito. Entonces, ¿qué pasaba? Los textos originales se los quedaban para la biblioteca de Alejandría, y al dueño del texto, a quien había llevado el texto, se le entregaba una copia de su mismo texto, pero una copia, y se le entregaba casi siempre en griego, que era la lengua oficial en ese momento. En la biblioteca de Alejandría se perdieron todos los textos originales, todos los textos originales. Hablemos hasta de los textos espirituales, de los textos religiosos, de textos de medicina natural, de textos de un montón de cosas. Por eso es que es muy importante no dejarse llevar muchas veces porque tal libro dice una cosa. Hay que ponerse a pensar en qué idiomas fueron escritos originalmente y cómo lo interpretaron, porque cada interpretación va a variar. Es un mundo bien interesante, y que yo trato de hablar o de pronunciar correctamente. Mi padre me enseñó eso desde muy pequeña, me enseñó a pronunciar correctamente. Pero cada país tiene sus modismos, y dentro de los países también hay ciudades y regiones que tienen sus modismos. Pero ¿por qué en mi caso, que soy comunicadora, soy periodista y soy escritora, trato de hablar correctamente para que podamos ser entendidos lo más claro posible, aún dentro de países y ciudades que compartimos el mismo idioma oficial, que es el castellano? En Guatemala hay 24 idiomas. El oficial, digamos, el más hablado es el castellano. Siguen idiomas mayas, como el cachiquel, el quechí, el quiché, y hay muchísimos otros
que no son hablados por muchos, pero sí son hablados por un grupo. Y hasta dentro de los mismos grupos mayas no es fácil o no se puede entender un idioma del otro, del mam al pocomam, al nahual, al aguacateco, al pocomchi y todo eso. Ahora imagínense en esas regiones, que también fue igual. Entonces todo esto después los escribas lo pasaron a un solo idioma para unificarlo. Es como que yo quisiera unificar todos estos textos en el castellano, que es el idioma que yo comprendo, el que hablo y el que habla, digamos, el mayor grupo aquí en mi país. Pero lógicamente yo voy a dejar de lado, sin querer, por supuesto, algunas cosas, o lo voy a interpretar según mis vivencias. Miren, esto es bien complicado, no es fácil hablar de esto, pero no se puede decir que en un solo idioma fueron escritos, sino que todos tuvieron que ser pasados al griego. Todos, porque esa fue la línea por mucho tiempo. De hecho, el griego fue el idioma oficial en toda esta área por muchos siglos. Pero cada región tenía sus propios idiomas también.